Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Señoras y señores, comienza la andadura de mercado hacia la Navidad y las primeras en llegar han sido de la familia Shine, es decir, Cosmic Shine for Him y Cosmic Shine for Her. No vais a necesitar nada más que quedaros en este vídeo y ver las partes que os interesen y que consideréis más interesantes. Yo no me perdería nada porque aquí hay mucha tela que cortar. Con lo cual quiero decir que no os mováis de la silla, no os perdéis absolutamente nada de la review de estas dos señoras de aquí. Voy a comenzar a hacer la reseña de Cosmic Shine for Her. No os mováis de la silla, aquí hay muchas cosas que contar y voy a soltar también la Him que la tengo aquí en la mano y vamos a empezar a desglosar todito. No me voy a poner mucho más pesado, esta es la disposición que lleva. Creo que este año realmente este set de las Shine Cosmic for Her y for Him es mucho mejor que el del año pasado, que iba en dispensación de tapa rígida para quitar y poner. Bien, esto por aquí. La botella es exactamente igual, lo que pasa que ya cambiamos lo que son las texturas en degradé hacia un oro rosa en la parte superior, con este tapón de metacrilato completamente transparente y redondo. Bien, el vaporizador va tal que así. Allá donde podamos pensar que es exactamente igual que el del año pasado, que funcionaba de maravilla, este año nos vamos a encontrar con esto. Se acabó lo que se daba. Es a una pulsación y sale a chorro. Así. Hombre, a chorro no, sale vaporizado, pero nos olvidamos de la magia del vaporizador del año pasado. Las consideraciones que tengo que hacer con respecto a los vaporizadores es exactamente la misma para la versión masculina. La versión masculina, que la tengo aquí, voy a quitarle el tapón, por supuesto, es exactamente igual que el femenino. Y para que veáis que también tenemos aquí a una vaporización sin más misterios, le quito el tapón a esta de aquí y vaporizan exactamente igual. Esta es la vaporización de Her y esta es la vaporización de, por supuesto, la Him. Pero quiero que veáis la vaporización que hacían el año pasado con Borealis Shine, que es tal que así. Muérete de envidia, Ginés. Porque, señoras y señores, mirad lo que os digo. No me fastidiéis, que no vais a quedaros antes con esta que con esta vaporización. Va a ser que no, ¿verdad? Pues ya todo queda dicho. Aquí esto es superar la matrícula de honor para bajar directamente a un 5 escaso. Para quien no quiera tener este tapón, debéis de saber que efectivamente el tapón del año pasado sirve perfectamente para el de este año y creo además que queda muchísimo más bonito, mucho más elegante que no este de metacrilato plástico transparente. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Paso a desglosaros las notas. En la salida tenemos pomelo, mandarina y pera. Rosa y pimienta rosa en el corazón. Y un fondo de cedro y tonka trabajada al más puro estilo gourmand. Notas declaradas, oficiales y oficiosas de la propia firma. La salida de esta fragancia, Cosmic Her, es efectivamente muy cítrica, acompañada de tonos frutales. No se quedaría solamente en lo que es pues el poder sentir una mandarina, porque tampoco es una mandarina al más puro estilo maduro. Es una mandarina que se siente verde, no es una mandarina jugosa, completamente madurada, de estas que vemos con naranjas que revientan. No, esta tiene matices muy verdes. En cuanto a las notas de corazón, no causan una sensación realmente de picor en nariz. Podemos sentir mucho más desde un principio todo el compendio afrutado dulce que tiene esta Cosmic Shine Her y que nos llevan de paseo olfativo hacia un montón de fragancias. Aquí no nos podemos quedar solamente, y tengo que ser muy franco, es un aroma que es ultra lineal con respecto a todo lo que se produce en el mercado. Es un aroma que vais a sentir como muy familiar, un aroma que está muy dentro de todo el contexto y de toda la tendencia femenina que hay actualmente.
Es muy difícil que os pueda decir, pues se parece más a esta o a la otra, porque de verdad es complicadísimo, porque este tipo de aroma dulce hacia la vainilla, la tonka, con tonos amaderados, hay en el mercado a cascoporro. Una fragancia femenina que se devanea en un principio, como he dicho antes, por esa mandarina que tiene unos matices verdosos muy acuciantes, pero que está enmascarándose ya de principio con los dulzores de los que va acompañada. La rosa tampoco es una rosa que tenga una presencia muy machacante, porque la protagonista real o el protagonista real son todas las notas que configuran lo que la firma denomina un gourmand basado en tonka. Así que tenemos algo que realmente pudiera comerse, pero no termina siendo un gourmand como tal. Es más una mezcla oriental junto con tonos florales que se devanean en los dulzores de las vainillas y la tonka, por supuesto. Bastante dulce, pero tampoco es chiclosa, no es tanto como poder masticarla, porque lo que no te lleva al masticarla o a masticarla es precisamente esas notas sumamente verdes. La rosa está potenciada por las iononas, más hacia lo que es la violeta y no tanto en cuanto hacia el olor que podamos sentir con respecto al iris, al orris. Aquí nos movemos en violeta. Violeta que todo queda completísimamente enmascarado y nos genera una fragancia que nos puede resultar súper familiar. Muy, muy familiar. Por eso también se vuelve muy llevadera. Es una fragancia súper confortable de llevar en cuanto a que estamos ya muy hechos a todos estos matices que nos propone este año, esta Navidad, pues los señores de Mercadona. Tenemos estela a 2 metros, proyección a 2 metros durante aproximadamente una media hora, que se va retrayendo poco a poco, porque también tengo que reconocer que es muy potente. Tiempo óptimo de duración sin ningún tipo de problema a la hora de tener que reaplicar y todas estas cosas que ya nos vienen más que del arco y de sobra conocidas, es aproximadamente 8 horas. 8 horas que con frío se alargan a la décima sin ningún tipo de problema. No hace falta estar machacando esta fragancia en piel ni en ropa, porque persiste y dura muchísimo. Así que estamos ahí aguantando perfectamente. La retracción va muy gradual, es un bueno de Parfum, va secando de una forma lenta, sí que tenemos una explosión de alcoholes en un principio que se van regulando, va secando también poquito a poco y hacen efectivamente que la fragancia pueda durar un montonazo de horas y que luego pues se vaya quedando en distancia corta, que no próxima a piel, se queda en distancia corta, pues completamente perceptible. Una baza segura, 15 euros el set y súper recomendable. Podéis ponéroslo cuando os venga en gana, sobre todo ahora que estamos en invierno, y aquí pues te puedes estar atizando como si no existiese un mañana si necesitáis reaplicar por lo que sea, pero no es necesario. Alto rendimiento, muy buenas prestaciones y creo que está muy bien, pero sin embargo allá donde sí que encontraba precisamente el año pasado que era una fragancia que rompía, que no encontraba ningún tipo de parecido, o si había algún tipo de parecido, pero la hacía desmarcarse del resto, aquí este año estamos más globalizados. Vamos a jugar a caballo ganador con esta Borealia Shine for Her y no nos vamos a desmarcar demasiado, porque lo que nos interesa también es vender como si no existiese un mañana, que para eso es un negocio, hay que entenderlo, pero creo que han ido a asegurar ventas y las tienen aseguradas, muy buena fragancia, pero un aroma pues que está como muy trillado dentro del sector. Paso a desglosaros lo que es ya pues la de Chico, Cosmic Shine for Him. Este es el set de Cosmic Shine for Him. Tenemos 100 ml de Eau de Parfum junto con 100 ml de Aftershave y otros 100 ml de gel de baño. Así que este es el set completo. Dejo el set porque lo que nos interesa ahora mismo es hacernos con la botella de Cosmic Shine for Him. Botella exactamente igual que la femenina, simplemente que aquí cambiamos del degradé más grisáceo a los cromados. Va subiendo en degradé y nos lleva a este tapón
de metraquilato, que es exactamente igual que el femenino y que engasta bastante bien. Va por presión, hay que tener cuidado. Yo no me la jugaría mucho con este tipo de tapones porque puede ir al suelo y liarse muy parda. Estamos hablando de una concentración de Eau de Parfum. Y bueno, voy a deshacerme de esto, voy a metérmelo aquí en el dedo. El vaporizador ya lo estáis viendo, el vaporizador que va tal que así, no me gusta nada, no me gusta nada lo que han hecho este año, pero quiero también que atendáis a que precisamente, todo es cromado, y qué mejor que este tapón para darle a la botella la prestancia que necesita, acabados en cromado, no con este tapón de metraquilato transparente. Es que cambia la botella como de la noche al día, a la mañana y a todo. Engasta perfectamente. Ese es el mismo tapón, pues son las mismas botellas del año pasado y van, pero vamos, perfectas. Bueno, señoras y señores, paso a la silla. No voy a perderme mucho más en lo que es la botella, el tapón, el vaporizador. Me parece un despropósito lo que han hecho este año con respecto a los vaporizadores. Deberían de haber tenido más en cuenta lo que decimos determinados youtubers o críticos de perfumería con respecto a los vaporizadores, por supuesto, y creo que este año es un desacierto total y absoluto y que francamente yo, en lo personal, me siento muy molesto porque han pasado de mi cara. Y voy a permitirme el lujo de volver a hacerlo otra vez. Vaporizador del año pasado. Señoras y señores, de verdad, esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Esto es como realmente debe vaporizar un perfume. Y además un perfume de altísima gama. Es que con esto de este año acaban de pegar un bajón a la nada, pero a la nada. Miedo me da cuando lleguen a My Soul, que todavía están por llegar. Como le hayan plantificado estos vaporizadores a My Soul, van a dar ganas de salir corriendo. En la salida tenemos jengibre, pimienta negra y menta, con un corazón de manzana verde. Vetiver, cedro, sándalo y ámbar gris en el fondo, notas declaradas oficialmente por la empresa. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos una fragancia que nos va a dejar loquísimos, pero no para bien. No es una fragancia que haya innovado, es una fragancia que, al igual que su hermana Cosmic para chica, lo que ha intentado es garantizarse las ventas. Son dos fragancias que huelen muy bien, pero son dos fragancias que no son rompedoras ni transgresoras como sus hermanas anteriores. La salida se devanea entre lo que sería el verdor, por supuesto, con la menta, porque además se nota y se siente todo el tiempo. Da mucho gustazo. Tengo que reconocer que es una molécula que han empleado un aceite esencial óptimo, buenísimo y que además es muy duradero en la fragancia. El jengibre aporta el frescor necesario y se nota chispeante y viva porque además también, quieran o no quieran, tiene el sustento de los cítricos. Pimienta negra, que no es que expansione, te genera cierto picor olfativo y que la hace también llevadera. Es muy amable, muy amable. Estamos hablando también, vuelvo a repetir, ambas dos concentraciones Eau de Parfum. Pero esta de aquí tiene una serie de carencias muy fuertes y no creo que este año, tanto por una parte como por otra, Mercadona lo haya conseguido. Iba muy bien y este año han pegado un patinazo. Creo que es un retroceso porque no dura más de 5 horas. 5 horas y es necesario reaplicar porque se queda en la distancia corta, se queda próxima. Sí que tenemos el aporte de la ropa, pero es que hace así y se va abajo rapidísimamente. Una evaporación que es mucho más rápida que en la versión femenina. Cosmic para chica es mucho más lenta, se ejecuta de otra manera, es un olor lineal también, pero nos da muchísima duración. En cuanto a la de hombre, no es así, no se aguanta ni un suspiro. Para una concentración de parfum que además estamos acostumbrados a que lo hagan muy bien, que nos duren, tanto Blue como precisamente esta Borealia Shine, dura muchísimo en piel y esta se nos va abajo. Tengo que reconocer que la baza ganadora o el caballo ganador precisamente lo juega en el secado. El secado te cambia completamente. La salida es muy chispeante y agradable. Es muy genérica. Una salida súper genérica.
Una salida que además también recuerda a determinadas fragancias, pero vuelvo a decir que la baza precisamente la juega con el secado. Una vez que ya va llegando el secado, esto se va tornando un poco más interesante. Corazón en manzana verde, que se siente, por supuesto, pero está muy atenuada, porque a pesar de que no venga ninguna nota declarada, efectivamente tiene presencia floral. Presencia floral por parte de el geraniol rosa verde. Tengo que agradecer también de que es una fragancia que tiene poquísima formulación o ingredientes. Poquísimos ingredientes, por lo menos esta de aquí, esta masculina. Voy a supervisar la femenina. 10 componentes en total, la femenina va bastante más cargada con diferencia y se agradece, por ejemplo, que aquí tengamos muy poquitos ingredientes. De todas formas, estos productos están todos testados dermatológicamente, 100% fiables, que nadie se eche las manos a la cabeza, que todo está, pero vamos, ahí a tope con la ley. Bien, secado que se vuelve muy interesante, secado que se torna dulzón y secado que además viene de la mano de un ámbar gris que no está tratado de una forma floral, está tratado de una forma que le da mucha más prioridad, por así decirlo, a los dulzores. Se vuelve muy dulce con el secado. Es una fragancia que no sé si me habéis visto, no me la he echado, y es una fragancia que conforme va secando va tornándose dulzona y mantiene la nota de menta. La nota de menta va a estar todo el tiempo y eso también va a hacer que se vuelva más especial. Lo comido por lo servido. Sí que efectivamente en la salida tenemos una fragancia que es muy lineal, pero que luego en el secado es cuando realmente va cogiendo pues otro cuerpo y huele diferente, pero siempre dentro de esos rangos tan del mercado que efectivamente pues jugamos a caballo ganador. Pero es muy interesante la evolución que sigue en la salida, porque es una salida muy genérica, pero luego en el secado se va tornando muchísimo más interesante. Va en su contra, por supuesto, la duración. 5 horas, 6 horas apurándole, pero necesita muchísimo más. Nos han dado tanto durante este año pasado, nos han dado tanto, tanto con la Borealia Shine como con la Blue, que ahora mismo nos llega esta y se nos queda escasa. La verdad es que se nos queda escasa. A los que somos amantes de la línea Shine se nos queda muy escasita. Nos gusta porque nos gusta, por supuesto. 15 euros, súper versátiles, muy versátiles, pero solamente lo pongo en la versatilidad tanto en cuanto a las mañanas y tardes. Por la noche le falta muchísima intención, le falta mucho más punch, vestir mucho más, y esta pues se queda más para lo que son las jornadas de día, porque además es una fragancia que se queda sutil, no se queda ahí machacona, se queda como un aura elegantona, pero creo que es demasiado débil. Debería de tener mucha más potencia de la que tiene. Vetiver, cedro, sándalo y ámbar, como decía, en el fondo, que van haciendo y jugando hacia el dulzor. Se va amaderando muy levemente, porque quiero que sepáis que torna completamente. Una cosa es la salida y otra cosa luego es hacia dónde nos lleva en el secado, que cambia completamente la fragancia. Pero tener en cuenta que se sigue manteniendo, a pesar de esas maderas, se sigue manteniendo la nota de la menta. Sentimos la menta. No es una menta potente, pero es una menta que está remarcada y que va dándole mucho más apresto a las maderas, que se van moviendo también dentro de lo que es ese ámbar gris que han empleado dulzón, porque va mucho hacia el dulzor. No es que sea un avainillado, porque realmente no es un avainillado, pero sí que va endulzado. Se mueve hacia lo dulce, que no hacia lo gourmand. Ojo, está todo como muy endulzado, pero no hacia lo gourmand. No se puede masticar. Es un dulzor floral. No es un dulzor gourmand. Todo lo contrario. Aquí no puedes comer nada, porque entre otras cosas se queda tan sumamente a ras de piel. Hombre, ahora mismo no necesito acercármela, por supuesto, pero se queda tan a ras de piel que
necesitarías como más punch para poder decir, qué cosa más rica y tal. Huele muy rico, pero creo que esta vez no lo han conseguido. Se nos quedan y se nos pierden muy mucho estas Shine Cosmic, por desgracia, sobre todo la masculina. Creo que la masculina ha sido el gran patinazo y sobre todo me parece muy decepcionante que después de ver, porque ellos lo saben, lo bien que he hablado de los vaporizadores, este año me vengan con esto. Me parece de verdad un paso atrás de niveles cuánticos. Y por supuesto, el aroma. El aroma es lo que más se lo lleva de calle. Es un aroma que me parece muy bonito en la evolución. Muy bonito en la evolución, de verdad. Muy bonito en evolución, pero no en originalidad y desde luego tampoco en duración. Esto no te aguanta todo el día, no te aguanta una jornada laboral de 8 horas, sobre todo muy intensa. Para el sector de la medicina vendría bien, porque no es muy invasiva, por no decir que no es nada invasiva, viste, acompaña la ropa, pero poquito más. Esperemos que cuando nos lleguen las My Soul podamos decir otras cosas, pero de momento con esto creo que precisamente este cierre de año 2021 hacia el 2022 creo que no lo han conseguido. ¿Están aprobadas? Por supuesto. ¿Van a vender? Por supuesto, y que vendan, porque yo quiero que vendan. Pero tengo que decir los pros y contras que pueden tener estos productos. Me parecen muy genéricos, sobre todo el de chica a más no poder, y este tiene una evolución interesante, pero debería de haber tenido una evolución interesante mucho más potente. Y se nos queda muy suavita, muy a ras de piel, y es ahí donde pierde muchísimos enteros, que sumado por supuesto a la estética y a el vaporizador, pues me hacen casi, pues no suspenderla, pero aprobarla por los pelos. Señoras y señores, que se terminó lo que se daba. Muchísimas gracias por estar ahí. Me despido ya, no sin antes dejar de recordaros que hay una cosa que va saliendo por aquí que se llama Patreon y que estaré encantado de que forméis parte de la familia a partir de €1, que no hay que gastarse mucho dinero para formar parte de la familia Patreon. Vídeos exclusivos, contenidos adelantados, los vídeos adelantados normalmente. Y todas mis locuras que se me vayan ocurriendo, pues allá que van enteras al Patreon. Y pues por otro lado, ya sabéis que os podéis suscribir al canal, darle al like y distribuir mis vídeos por todas las redes sociales, que yo, Javier Orgaz, os voy a estar profundísimamente agradecido. Y ni que decir tiene, o sea, viene ahora el Black Friday y que menos, bueno, que menos no, que más que haceros con un ejemplar de mi libro, La alquimia del perfume. Ya estáis tardando en haceros con un ejemplar, sale súper económico, disponible, sobre todo por lo que es digital, ya os lo digo yo, y también en físico. Lo tenéis en todas las librerías, y si no lo tienen lo pedís, que no hay ningún tipo de problema al servirlo, y en el Corte Inglés, por supuesto, hay también On Fire y Amazon, que vamos a ver qué os voy a contar yo. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar ahí, nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.